Muy bien, estimados amigos, estamos viendo entonces lo que es la división de la economía. Ya sabemos que existen dos clases de economía, una economía positiva y una economía que goza normativa. Entonces quiero ver, a ver cómo ha catado o no. ¿Vamos? Ya está. Ustedes me dicen si es positivo o si es normativo nada más. Primero te voy a dejar pensar y en 5 segundos doy la respuesta. ¿Ok? Hace 150 años atrás, un joven vino acá al Perú. País, Italia. Italia, como todo el mundo sabe, es más chico que el Perú. ¿Estamos de acuerdo? Se vino acá y estaba caminando acá en el Perú. Así caminando muy bonito. Y este señor se dio cuenta de un detalle. Decía así: oiga, el Perú tiene acá absolutamente todo, pero no tiene nada. En cambio, Italia casi no tiene muchas cosas, pero tiene todo. En el Perú tenemos tantos recursos, pero según él no teníamos nada. Y todo eso lo expresó él en una sola frase. ¿Qué dijo? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Te pregunto, ¿eso es un pensamiento positivo o normativo? Te doy 5 segundos para ver. Vamos a ver, ¿pensamiento positivo o normativo? Ya, si contestaste normativo, tienes un punto a favor. Correcto. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta claramente que esa persona está haciendo que goza con ese pensamiento un juicio de valor. Donde se hagan juicios de valor es un pensamiento normativo. Donde no se hagan juicios de valor y solamente se observa es un pensamiento positivo. ¿Estamos de acuerdo? El Perú es un mendigo sentado. O sea, ponte a parar, párate y ponte a hacer algo. Correcto. Bonito pensamiento. Y ya está. Este pensamiento positivo que tú ves acá se divide en dos ramas. ¿Cuáles son? 1, en la economía descriptiva y 2, en la teoría que goza económica. ¿Correcto? ¿De qué trata la economía descriptiva? ¿De qué trata? Trata de recoger información. Vaya mirando acá, recoger información de lo que sea que cosa, de lo que se ha observado. ¿Correcto? Se recoge información de lo que se ha observado, ¿no? ¿Y qué tipo de información vamos a recoger? 3 tipos de información. 1, una información estadística. 2, una información contable. Y 3, una información que goza numérica. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo digo el Perú es un país pobre, estoy dando un pensamiento netamente positivo. ¿Qué estoy diciendo? Que somos pobres. ¿Correcto? ¿Qué estoy haciendo? Observando. Pero ¿cómo sería un pensamiento descriptivo? ¿Cómo sería? De esta manera. El 21.9% de la población peruana está en pobreza. ¿Qué te has dado cuenta? Que aquí ahora sí ya estoy dando ya que goza un dato descriptivo, una información estadística. ¿Y cómo se presenta el dato descriptivo? Netamente con números. Por lo tanto, para que usted marque una información descriptiva, tiene que ver datos numéricos. Dice, el 4.7% de la población está en extrema pobreza. Me están dando información ya. ¿Dónde se encuentra la pobreza en el país, en el Perú? Dice que el departamento con más pobreza es Cajamarca. ¿Y cuánto de pobreza existe ahí? Existe el 36% de la población que goza es pobre. Fíjese usted. Entonces, estos datos que estoy recogiendo y que lo presento como datos numéricos, ¿no es cierto? O estadísticos o contables, de eso se encarga que goza la economía descriptiva. ¿Ok? Miren con el ejemplo anterior. Imagínense ustedes que yo entro al salón. Ya está, de esta manera. Y le digo a la tutoría, señora doctora, sí profesor, quiero hablar con usted. Correcto, profe, dígame. Para mí el peor salón que existe, de todos los salones que tengo, de los 30 salones, es este salón. ¿De qué estoy hablando? De un pensamiento positivo. Es el peor salón. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el salón? Y la chica me dice así, profesor, ¿sabe qué? Ay, tengo un problema, porque si no la resuelvo me van a echar de la institución. ¿Y cuál es el problema? Yo no sé qué puedo hacer para que el salón mejore. ¿Usted me puede decir qué podemos hacer para que este salón mejore? ¿Sea más ordenado? ¿Sea más puntual? ¿Tenga mejores calificaciones?
Eso es un pensamiento ya normativo. ¿Por qué? Porque con la idea normativa uno quiere cambiar o quiere modificar algo. Entonces la señorita me dice así: profesor, señorita, le quiero pedir un favorcito. Dígame, ¿usted me puede decir quiénes son los alumnos malcriados? ¿Quiénes tienen mala nota? ¿Dónde se sientan? ¿Con qué padre voy a hablar? Y fíjense ustedes la mala respuesta que le daría. Miren, ven, señorita, ¿sabe qué? Yo no sé quiénes son los malos alumnos, solo sé que el salón es malo. Ella en ese momento se va a enfrentar a mí: profesor, ¿pero cómo? En este salón yo veo que hay alumnos buenos, tienen buenas calificaciones. ¿Dónde están esos alumnos malos? Dígame usted. ¿Entendió? Ahora ella, ¿qué cosa me pide? Me pide un informe descriptivo. Y yo en ese momento hago esto de acá. Saco mi registro. Y en este registro que tengo, notas descriptivas, información descriptiva. ¿Y qué tipo de información? Simplemente ¿qué cosa? Numérica, porque voy a ver la nota del alumno. Sánchez Gutiérrez, sí, 20. Este alumno no es malo. Carmen Salazar, sí, 0,5. Ajá, aquí tenemos un problema. ¿Qué información estoy entregando? Una información numérica, para que con eso se pueda trabajar. Si usted me dice así, ve, el Perú es pobre, dime, ¿dónde está la pobreza? ¿Quiénes son pobres? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Qué cosa le falta? ¿Te diste cuenta? Ahí no hay ninguna información más que solamente me dices es pobre. Con esta información yo te presento datos descriptivos, información numérica, información estadística, para que con eso usted pueda trabajar y atacar el problema que está pasando en el país. Amiguitos, en el Perú, ¿sabes quién se encarga de recoger esta información descriptiva para que usted solamente ya pueda actuar nada más? Una casita que se llama así, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, simplemente conocido como INEI. ¿Entendió? Entonces usted, cuando va al INEI, tiene todo tipo de información para que con ella usted pueda trabajar. Pobreza, inflación, desempleo, crecimiento, desarrollo, infraestructura, todo. Ese dato es exacto para poder trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Todo de eso se encarga, ¿qué cosa? La economía, ¿qué cosa? Descriptiva. De tomar información o recoger información de lo que ha, ¿qué cosa? Observado. ¿Y cómo te lo presenta? Estadísticamente, contablemente o numéricamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces también tenemos también, ¿qué cosa acá? La famosa teoría económica. ¿De qué se encarga la teoría económica? La teoría económica se encarga de algo que es importante. ¿De qué? De formular leyes, principios y normas. ¿Para qué se formula esas leyes, principios o normas? Para explicar los famosos fenómenos económicos. ¿Pero qué es un fenómeno económico? Ni yo mismo lo conozco. Lo explicamos, a ver. Un ratito me voy a pasar a esta parte de la pizarra para que ustedes me puedan ver. ¿Ya estamos? Ya está, mírenme acá. ¿Qué es un fenómeno económico? Atentos, a chiquito nada más. Miren, voy a poner acá una escalerita, ¿ya? Una escalera, así. Cuá, 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 cuá. Una escalera. Y acá voy a poner, ¿qué cosa? Una pelota. Ahí está una pelota. ¿Ya? Viene el aire, boom, y empuja la pelota y cae así. Boom, pum, y queda acá. Te hago una pregunta simple. ¿Ahí ha pasado un fenómeno o no? Sí. Entonces pregúntate, ¿qué es un fenómeno? Es todo cambio que sucede a tu alrededor. Todo cambio que va a suceder a tu alrededor. Eso es un fenómeno. Puede pasar fuera de ti o dentro de ti, pero primero nos orientamos. Todo cambio que sucede a tu alrededor. Este fenómeno, alguien tiene que explicarlo. Alguien. ¿Y sabe quién lo explica? Lo explica este señor, el físico. El físico. ¿Por qué lo explica él? Porque él conoce su teoría. Conoce su teoría. ¿Y dónde se encuentra esa teoría? Están así en los libros, aquí están. Ahí está la teoría.
¿Y él dónde lo aprende? Seguramente en un centro superior, suponemos en una universidad. Ya está. Ahora te pregunto, ¿para qué sirve esa teoría? Si no te has dado cuenta, ya eres quedado ya. Esa teoría sirve para explicar por qué se presenta ese fenómeno. Por eso los que mejor explican un fenómeno son los que más conocen su teoría. El que no conoce te habla cualquier cosa, hasta se vuelve como un chamán. En cambio, cuando una persona conoce su teoría te explica casi científicamente las cosas, ¿no? Y no solamente te explica, sino le da una alternativa de solución. Por ejemplo, simple, señores, para que esa pelota no caiga, bueno, pongamos acá, ¿qué cosa? Un pequeño murito, y ya está, y se acabó, y no cae más. ¿Te diste cuenta entonces qué importante es conocer la teoría? Una señorita vino y me dijo así: profesor, sí niña, ay profe, queremos clases particulares porque no conocemos ese tema. Ah, muy bien. Ay profe, pero ya no queremos teoría, sino queremos solamente práctica. Yo, ¿sabe qué le dije? ¿Sabes por qué no te sale tu práctica? Porque no conoces tu teoría. ¿Qué más importancia en el ser humano conocer la teoría para hacer qué cosa? Tu práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Una más. Si no captaste, yo no sé. Aquí hay un edificio. Ya estamos 10 pisos. En este momento se produce un terremoto. ¡Bum! Un terremoto. Y el edificio queda así. Ya. ¿Me siguen? Si no me sigues, yo no sé, es tu problema. Te pregunto, ¿ahí ha habido un fenómeno o no? Y la respuesta es sí, ha habido un fenómeno. Sigo preguntando, ¿por qué? Porque ha habido un cambio. Estaba así, ahora está así. Ese fenómeno, ¿quién lo explica? Lo explica el geógrafo, profesor. Hasta ahí estamos bien. El geógrafo. Ya está. ¿Y por qué lo explica él? Porque conoce, profesor, su teoría. Hasta ahí sigues bien, ¿Y dónde lo ha aprendido? Probablemente en la universidad. ¿Ya estamos? Listo. Ahora pregunto yo, y solo contestas, ¿para qué sirve esa teoría? Profe, ¿puedo contestar? Con mucho gusto. La teoría sirve, profesor, para explicar por qué se presenta ese fenómeno. Entonces dígame, jovencito lindo, ¿quién mejor explica un fenómeno? Mejor lo explica el que conoce que goza su teoría. Y profesor, un dato más. ¿Qué cosa? No solamente lo explica, sino le da una alternativa de ¿qué? De solución. Señores, soy un geógrafo, experto en construcciones y experto en relieve. Si queremos hacer una casa que no se caiga, pongamos cemento más fuerte, fierro más sólido, las columnas más amplias. ¿Captó usted? Y va a haber poca probabilidad de que ese edificio se pueda caer. Pero también existen fenómenos económicos, o simplemente conocidos como hechos económicos. Por ejemplo, la famosa inflación. La inflación es un fenómeno económico. Por favor, ayúdame. Yo tampoco sé. No seas malito, ayúdame. ¿Quién explica este fenómeno económico? Profesor, el economista. Hasta ahí te pongo 100 de puntaje. Sigue hablando solito. ¿Y por qué lo explica el economista? Profe, ¿me regala algo? Con mucho gusto. Porque conoce, profesor, su teoría. Qué lindo eres. ¿Y dónde está esa teoría? En los libros, profesor, básicamente de economía. ¿Y dónde lo ha aprendido? En la university. ¿Y para qué sirve esa teoría? ¿Para qué él conoce esa teoría? Para explicar por qué se presentan los fenómenos económicos. Y no solamente lo explican, sino le dan una solución. Entonces, pregúntate, ¿qué cosa es la teoría económica? La teoría económica es un conjunto de leyes, es un conjunto de principios, es un conjunto de normas que sirven ¿para qué? Para explicar por qué se presentan los fenómenos económicos. Y no solamente lo explican, sino te dan una solución. Amiguito lindo, ¿sabes por qué en el Perú se ha parado la inflación?
Porque el responsable de la inflación es la moneda. ¿Y sabes quién soluciona ese problema? El economista. ¿Y sabes quién es ahora presidente del BCR? Es un economista. Julio Velarde. Y él toma medidas económicas de acuerdo a su conocimiento. Estimado amigo, ¿quién hace mejor una casa? El arquitecto. ¿Quién siembra mejor en una chacra? El agricultor. Entonces, eso es qué cosa la teoría económica. Conjunto de leyes, principios y normas que sirven para explicar los fenómenos económicos. Y no me digas, Noah, ¿dónde encontramos esos principios? En los libros. Por eso es importante que antes de hablar o antes de abrir la boca, siempre es bueno que conozcas tu teoría, porque si no la gente se va a reír de ti. Yo, amiguito lindo, sé por qué se presenta la inflación. Si me nombran ministro de Economía, te lo juro que yo bajo la inflación ya. Porque la inflación tiene solamente una causa. ¿Cuál? Está sacando mucha moneda. ¿Entendido usted? ¿Y cómo yo lo sé? Yo lo he estudiado. ¿Y acaso soy mago? No. Usted también, cuando está en la universidad, va a estudiar. Y se da cuenta de los fenómenos que suceden a su alrededor. Ahí está, amigo lindo. Este fenómeno, esta teoría, cuando busca solucionar el problema global de todos de una vez, a eso se llama la macroeconomía. Pero cuando la teoría busca solucionar problemas de una sola persona o un grupo de personas, eso lo estudia ¿quién? La microeconomía. Por eso si te preguntan, la teoría económica ¿en cuántas ramas se divide? En dos, en macro y microeconomía. ¿Qué palabra vas a encontrar en el examen de admisión para macro y microeconomía? Esto de acá. La macro estudia la totalidad de la economía. Ahí está. Amiguito, si la macro estudia la totalidad, no seas malo, ¿ves? Que estudia la micro, la unidad, y eso está acá, ¿ves? Yo te digo la verdad, cuando vas al examen de admisión, ninguna pregunta de economía debes fallar. Es fácil, esto es un chiste. Por eso cuando tú has visto a un economista triste, en mi caso tal vez, pero a veces sonrío. Ahí está. ¿Qué estudia la macroeconomía? A la economía en su conjunto. Y la microeconomía, a la economía en particular. Tan bonito es la economía, tan fácil. Totalidad, unidad, macro, micro, y se acabó. 20. Si tú ahorita quieres analizar el problema de todo el Perú, macro. Si tú quieres analizar el problema de este colegio, micro. Por eso si yo digo así, la educación, ¿qué problema es para ti? Macro. San Marcos, micro, unidad. Y la última. ¿Y qué cosa estudia la macroeconomía? Los agregados económicos. Es darse cuenta de algo, amiguito lindo. Economía es igual a producción. Agregado, toda la producción. ¿Qué estudia la macroeconomía? Toda la actividad económica. Eso me están diciendo acá. ¿Y qué estudia la microeconomía? Los desagregados económicos, pues amigo, por favor. Yo no sé, mi cursito que es economía, a mí me da risa, me da alegría, no lo sé, pero yo lo veo fácil. ¿Entendió? Y un dato más. Un niño me preguntó así, profesor, disculpe, estoy entendiendo, pero no quiero fallar. Dígame, amiguito, ¿quién crea la macroeconomía? Bonita tu pregunta, le dije. Eres muy inteligente preguntando, jovencito. Lo crea un señor llamado John Maynard Keynes. Y profe, sí. ¿Me puede decir en qué año? Por favor, ¿hasta qué fecha, hasta qué hora te lo digo? En 1936. ¿De qué país es Keynes? Inglés de Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, tremendo personaje. Y un dato más. Fue el principal promotor para que se creara el Fondo Monetario Internacional. Fíjate tú, amigo lindo, mira ese cerebro para que... ¿Tú sabes qué es el Fondo Monetario? El banco más grande del mundo, papá. Promovido por él. No seas abusivo. Por eso mis respetos, Keynes. Que Dios te tenga en su gloria. Tremendo personaje. ¿Cuánto has aportado en la economía? ¿No es cierto? Y la microeconomía, ¿por quién fue creado? Un señor, su amiguito de Keynes. Perdón, no, su alumno de Keynes. No, Keynes era alumno de él. El gran Alfredo Marshall.
Alfred Marshall, tremendo personaje. ¿De dónde es? De su país también, de Inglaterra. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y en qué año crea la microeconomía? En 1890. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un pensador neoclásico, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está.